¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para tratar de comprender con mayor claridad su relevancia y la manera como nos afectan. Ustedes seguramente no se mostraron muy complacidos en el cierre del mes de enero, en enero pasado, cuando se enteraron que fueron 89 las organizaciones políticas que en enero pasado le notificaron al Instituto Nacional Electoral su intención de promover la creación de nuevos partidos políticos. Bueno, de esas 89 organizaciones que le dijeron al INE, oye, apúntame porque yo quiero cumplir los requisitos para empezar a hacer asambleas y formar un partido, de esas 89, finalmente solamente 82 lograron la anuencia del Instituto Nacional Electoral para realizar asambleas estatales o distritales, según hayan decidido, y llevar a cabo el proceso de afiliación de militantes a esas nuevas organizaciones políticas que tendrían registro después de cumplir los requisitos, pero hasta julio del 2026. Sin embargo, de esas 82 organizaciones que pidieron autorización del INE para iniciar los protocolos para la integración de un nuevo partido, de esas 82, solo 7 organizaciones, bueno, primero que nada, de esas 82 organizaciones, 5 ya se arrepintieron. Y ya le dijeron al INE, fíjate que siempre no voy, está muy complicado el asunto, y entonces de las 82 que había, 5 ya se retiraron del proceso. Pero 3 meses después de que el INE les dio su autorización a estas organizaciones para empezar sus procesos para formar partidos, solo 7 organizaciones de esas 82 han dado señales de vida, por lo menos en lo que corresponde a los registros que ha hecho públicos el Instituto Nacional Electoral. Es decir, de esas 82 organizaciones que muy airosamente cumplieron el primer trámite, solamente 7 han dado señales de vida y va usted a observar en qué condiciones. Únicamente 2 organizaciones de esas 82 que fueron autorizadas, únicamente 2 organizaciones muestran avances en el proceso de realizar asambleas de afiliación de nuevos militantes. La llamada Marea Rosa. Esa llamada Marea Rosa está presente a través de la organización Personas Sumando en 2025 AC, cuya cabeza visible es el experredista Guadalupe Acosta Naranjo. Esta organización, que aglutina también membretes de derecha, se inscribió para promover la formación de un partido que se denominaría Somos México. La asociación civil Personas Sumando en 2025, que aglutina fuerzas del viejo PRD y de las organizaciones de derecha que apoyaron la llamada Marea Rosa del empresario Claudio X González, habían notificado al INE hasta el martes 22 de abril del 2025 la celebración de 27 asambleas distritales de las 200 que tendrían que llevar a cabo en el transcurso del 2025. Es la organización que más actividad tiene registrada oficialmente, 27 asambleas distritales. Otra organización, pero fíjese usted bien, 27 de 200 que tendrían que realizar en el transcurso del 2025. Se ve todavía muy cuesta arriba y estamos hablando de que esta organización, Personas Sumando en 2025, es la que ha tenido más avances de las 82 organizaciones que recibieron autorización del INE para iniciar este proceso. Otra organización que también muestra algunos avances es la que regentean algunos socios políticos de Morena, que pretenden tener su propio membrete. Me refiero a la asociación civil Construyendo Sociedades de Paz. Los exdirigentes del Partido Encuentro Solidario y del Partido Encuentro Social, Armando González Escoto y Hugo Eric Flores Cervantes, aparecen como promotores de esta organización Construyendo Sociedades de Paz, que impulsa el partido que se llamaría, de la misma manera, Construyendo Solidaridad y Paz. Flores Cervantes es actualmente diputado federal por Morena.
y presidente de la Comisión Jurisdiccional en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Si le suena el dato es por una razón muy sencilla, porque esta Comisión Jurisdiccional, a través de un organismo denominado sección instructora, fue la que propuso, encabezada por Flores Cervantes, propuso que no se le diera curso a la petición de desafuero en contra del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Dijo, no hay elementos para proceder, a pesar de que había muchas quejas contra Cuauhtémoc, y Flores Cervantes dijo, no le damos curso, por lo tanto, la petición de una declaración de procedencia para quitarle el fuero a Cuauhtémoc no procede. Bueno, pues el jueves 10 de abril del 2025, en un salón de la Cámara de Diputados de la Federación, el legislador morenista Flores Cervantes proclamó su fe en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por pastores evangélicos, que a cada frase del legislador referida a Dios o a Jesús, y todavía no era Semana Santa, pero a cada frase del legislador referida a Dios y a Jesús, exclamaban fervorosamente amén en el recinto oficial de un gobierno laico. Y es laico el gobierno de la República por mandato constitucional. Pero al diputado Flores Cervantes eso no le importó. En esa rueda de prensa, Flores Cervantes reveló que desde las iglesias evangélicas se promocionan las asambleas para la integración del partido Construyendo Solidaridad y Paz, que pretendería revivir al desaparecido Partido Encuentro Social, que luego se transformó en Partido Encuentro Solidario. Aunque aclaró que seguirá en Morena, el legislador dijo que ya han realizado 20 asambleas estatales desde marzo para la constitución del partido Construyendo Solidaridad y Paz, en caso de que recibieran el registro oficial por parte del Instituto Nacional Electoral en julio del 2026. Así reseñaron estos hechos los reporteros Enrique Méndez y Fernando Camacho en una nota informativa publicada por el periódico capitalino La Jornada el jueves 10 de abril del 2025. Bueno, el punto es que hasta el último registro del 22 de abril, registro oficial del INE, Construyendo Sociedades de Paz, había notificado a la autoridad electoral que hasta el pasado martes 22 de abril del 2025 ya había celebrado 23 asambleas distritales de las 200 que deberá llevar a cabo en el transcurso del 2025. Váyale usted más o menos calculando y se dará cuenta de que el asunto no es nada simple. Estamos hablando que el año tiene 52 semanas. Si hicieran una asamblea distrital cada semana, completarían 52, pero estamos hablando de que Construyendo Sociedades de Paz tendría que realizar 200 asambleas distritales en lo que resta del año. Ya lleva 23 asambleas distritales hasta el pasado martes 22 de abril. Y son las dos únicas organizaciones de las 82 que fueron autorizadas por el INE para iniciar el proceso de constitución de nuevos partidos. Son las dos únicas organizaciones que han mostrado algún mínimo avance razonable. Como le decíamos, la organización Personas Sumando en 2025, que aglutina lo que en algún momento fue la Marea Rosa, ya ha realizado por lo menos 20 asambleas distritales de las 200 que tendría que realizar. 27 asambleas distritales lleva, 27 asambleas distritales lleva esta organización Personas Sumando en 2025, y esta otra organización, Construyendo Sociedades de Paz, había notificado al INE hasta el pasado martes 22 de abril que ya había celebrado 23 asambleas distritales. En los dos casos necesitarían hacer 200 asambleas distritales en el transcurso del 2025 para aspirar, si el INE se las valida, a que les concedan el registro. Todavía están pero muy lejos de encauzarse adecuadamente para suponer que puedan lograr la hazaña. De 82, solo 2 parece que están trabajando en serio. Y en la diapositiva número 8 vemos, para que usted lo verifique, vemos todos los detalles de estas 7 organizaciones que fueron autorizadas por el INE para realizar asambleas,
Todas estas 7 organizaciones que están registradas optaron por las asambleas distritales. Para ser partido político tendrían que realizar 200 asambleas distritales y que fueran avaladas por el INE. Bueno, pues ahí ve usted los datos. Por ejemplo, hay datos muy interesantes, como este asunto de Personas Sumando en 2025, que le anunciaron al INE que iban a realizar 55 asambleas distritales, pero solamente les alcanzó el impulso para hacer 27, y 28 asambleas que ya habían anunciado tuvieron que suspenderse por falta de quórum. Luego vemos enseguida el caso de Construyendo Sociedades de Paz, que es, digamos, la organización apoyada por iglesias evangelistas, que también le anunció al INE que iba por 37 asambleas y solamente logró concretar 23, 14 fueron canceladas por falta de quórum. Es decir, no llegó la gente que esperaban, porque usted sabe que para cada asamblea distrital, para que sea válida, necesitan acudir por lo menos 300 personas. Bueno, vamos a ver algunos otros casos de estas 7 organizaciones que pues al menos aparecen en el registro del INE, aunque los resultados que han logrado son muy pobres. Otro caso muy visible es el de Movimiento Único de Renovación Opositora, MURO, encabezada esta organización por José Fernando González Sánchez, presidente de su Comisión Nacional Ejecutiva. Pero fíjese usted, este señor, Fernando González Sánchez, es ex dirigente de redes sociales progresistas que perdió su registro oficial en el 2021, es decir, ya le gustó ese caminito de vivir del erario. Pues González Sánchez es ni más ni menos que yerno de la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la celebérrima Elba Ester Gordillo, porque está casado con una hija de Elba Ester que se llama Maricruz Montelongo Gordillo. Este señor promueve el partido MURO, que es el acrónimo de Movimiento Único de Renovación Opositora. El domingo 6 de abril del 2025, José Fernando González publicó un mensaje en la red social X en el que critica al partido en el gobierno. Esto fue lo que publicó. En Jalapa, Veracruz, llevamos a cabo la primera asamblea distrital en el estado y en todo el país. Este encuentro marcó un paso fundamental en la construcción de un movimiento crítico, plural y opositor al modelo hegemónico y monopartidista que pretende Morena. En mi mensaje pedí a los asistentes apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, solicitando que nos lleven a la prosperidad compartida que prometieron. México es diverso y plural, no aceptaremos la hegemonía de un solo partido, defenderemos la democracia y las libertades. Eso dijo este señor que se llama José Fernando González y que promueve este partido que se denominaría MURO en caso de que lograran cumplir los requisitos. ¿Qué antecedentes hay de esta persona? Bueno, en una entrevista publicada por la revista Forbes el 18 de noviembre del 2020, se le preguntó a González Sánchez lo siguiente, cuando entonces era dirigente de redes sociales progresistas. Se le preguntó, ¿redes sociales progresistas es el auténtico partido de los profesores? Y él respondió lo siguiente, no somos un partido de ninguna profesión en particular, aunque hay muchos maestros que militan. Estamos formados por profesionales de todo tipo y por sindicatos de diferentes ramas de la economía. Quizá por mi participación en la educación pública y por mi vínculo con la maestra Elba Ester Gordillo, puedan pensarse, pero no es así. Dijo lo siguiente, solo tenemos 1,500 profesores como afiliados de 470,000 militantes del partido. La verdad, no creo que jamás hayan tenido 470,000 militantes, pero en su momento se adornó este señor González Sánchez en el 2000 cuando le preguntaron sobre el futuro y destino de redes sociales progresistas, que como le decimos a ustedes, perdió el registro en el 2021. Y luego también le preguntaron, ¿es redes sociales progresistas un satélite de Morena? Esto le preguntó el reportero de la revista Forbes.
Esta fue la respuesta de González Sánchez. De ninguna manera, nosotros no somos satélites de nadie, ni tendremos lealtades absolutas más que con el pueblo y con la sociedad que nos ha ayudado a ser partido. Hicimos un nuevo partido porque no estamos de acuerdo en la falta de diagnósticos y que no se les está dando espacio a los jóvenes en otros grupos partidistas. Él dijo, México tiene jóvenes brillantísimos que deberían ser ejemplo de otros y los partidos deberían abrirles las oportunidades. Bueno, el dato concreto es que hasta el pasado martes 22 de abril del 2025, el Movimiento Único de Renovación Opositora Muro, Asociación Civil, solo había realizado una de 5 asambleas distritales programadas, 4 de las cuales fueron suspendidas por falta de quórum. Una asamblea distrital en casi 3 meses de presuntas actividades proselitistas. Vemos en la diapositiva número 13 los 2 requisitos mínimos para las organizaciones que promueven nuevos partidos políticos. Punto 1. Celebrar 20 asambleas en por lo menos 20 entidades federativas o, en su caso, 200 asambleas en 200 distritos electorales federales. Son las 2 opciones que les dan a las organizaciones que pretenden ser partidos políticos. Y el punto número 2 es que en estas asambleas participen, escuche usted, por lo menos 3,000 personas afiliadas por entidad o bien 300 personas por distrito electoral donde se realice este evento. Otros morenistas también andan en la misma senda de querer vivir del presupuesto. Edgar Francisco Garza Ancira, representante legal de la organización Que Siga la Democracia, es consejero nacional y estatal de Morena, por lo que su intención de crear otro partido fue interpretado como una violación a los estatutos de su actual partido Morena. Por esa razón, el pasado 21 de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento sancionador en contra de Garza Ancira por promover que esa agrupación política se convierta en un partido político nacional. Garza Ancira es también esposo de Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Esto lo publicó el pasado 21 de febrero del 2025 la plataforma digital Animal Político. El 30 de marzo del 2023, en un comunicado oficial, el Instituto Nacional Electoral informó que el Consejo General de esa institución determinó sancionar a la asociación civil Que Siga la Democracia, luego de haber entregado información y documentación falsa al INE, consistente en 14,940 firmas de personas fallecidas con las que pretendían apoyar la realización del ejercicio de la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, tiene antecedentes de trampa esta organización que se denomina Que Siga la Democracia. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realizó el cotejo y análisis de las firmas recibidas y concluyó que los 14,957 apoyos entregados por la Asociación Civil Que Siga la Democracia, de esos 14,940 fueron bajas por defunción. Es decir, se presentó ante el INE documentación apócrifa con la finalidad de aumentar de manera dolosa los apoyos de la ciudadanía a ese ejercicio de revocación de mandato que finalmente se realizó, pero que dejó muy mal parada a esta organización Que Siga la Democracia, con el signo de tramposa en la frente. El 23 de octubre del 2023, la organización Que Siga la Democracia, fundada en 2022, encabezada desde entonces por la morenista Gabriela Jiménez Godoy, anunció que había definido su agenda para el 2024 con el objeto de poner su granito de arena para lograr que Claudia Sheinbaum Pardo ganara las elecciones federales y con ello se convirtiera en la primera mandataria de México. Vimos muchas organizaciones que estuvieron igual de acomedidas que esta. Pues bien, Jiménez Godoy es actualmente diputada federal por Morena. La asociación política Que Siga la Democracia
había realizado hasta el martes 22 de abril del 2025 solo una asamblea distrital en casi 3 meses de presuntas actividades proselitistas. En la diapositiva número 18 vemos otro dato importante. ¿Cuándo sabrán las organizaciones participantes que ya son nuevos partidos políticos? Bueno, las organizaciones de la ciudadanía deberán presentar por escrito su solicitud de registro como nuevos partidos políticos entre el 2 y el 27 de febrero del 2026, con los comprobantes respectivos de que hayan celebrado las 20 asambleas estatales o las 200 asambleas distritales. Cumplido ese requisito, podrán solicitar su registro entre el 12 y el 27 de febrero del 2026. Dentro de un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de que tenga conocimiento el Consejo General de la o las solicitudes de registro, el Consejo General resolverá, cuando proceda, expedir el certificado correspondiente, mismo que surtirá efecto a partir del 1 de julio del 2026. En caso de negativa, el INE le explicará a la organización por qué no se le dio el registro. Bueno, y hay otro caso bien curioso. Mire, cuando uno escarba en el fondo de algunas informaciones, encuentra cosas muy curiosas. Por ejemplo, no sé si usted lo sepa, probablemente sí, porque la mayoría de nuestra audiencia está muy bien informada, pero ahí les va el dato. La Asociación Civil Movimiento Ambientalista Social por México, así se llama, Movimiento Ambientalista Social por México, promueve un partido político que se llamaría Paz por Mex, Partido Ambientalista Social. Y sus representantes legales ante el INE son Mauricio Soto Caballero, Esmeralda Vadillo Barba, Mónica Juliana Aro Salcido y Carla Alejandra Vadillo Barba. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A qué corriente política pertenecen? Ahí le va. El 3 de febrero del 2024, nuestro diario digital, Sin embargo MX, publicó que Mauricio Soto Caballero, empresario y consejero de Morena, acusado de haberse reunido y haber aceptado millones de pesos del narco para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, negó en entrevista haberse reunido con miembros del crimen organizado o con agentes de la DEA para grabar y vincular a Nicolás Mollinedo, ex chofer y ex colaborador del actual presidente, en ese supuesto esquema irregular. Un esquema que finalmente no se probó que hubiese operado de esa manera, pero le preguntaron Álvaro y Alejandro a este señor Mauricio Soto cómo había estado la trama en la que querían involucrarlo. Bueno, pues según la versión publicada por Sin embargo MX, Soto Caballero trató de grabar en 2 ocasiones a Nicolás Mollinedo para exhibir que estaba al tanto de los supuestos pagos del crimen organizado. No obstante, en un primer intento la grabadora se apagó y en otro intento no fue concluyente. La nota que le involucró fue publicada en la plataforma digital ProPublica y señala lo siguiente. Aunque estaba claro que los 2 hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo para que fuera más explícito o se incriminara más directamente. ¿Y qué más hay con respecto a este señor que quiere tener su propio partido? Bueno, el 31 de enero del 2024, la plataforma digital Infobae publicó que en 2019, Nicolás Mollinedo, ex chofer de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ahora expresidente se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad de México, convocó a una conferencia de prensa para presentar a su nueva organización con miras a convertirla en partido político y participar en las elecciones del 2021, algo que no sucedió en ese momento. Junto con el actor Ariel López Padilla, el empresario Mauricio Soto Caballero y Esmeralda Vadillo Barba, el ex chofer de AMLO, lanzó el Movimiento Ambientalista Social por México, Más por México, y esta organización es la que pretende ahora convertirse en partido político para participar en los comicios del 2027. El Instituto Nacional Electoral tiene registrada en su plataforma oficial de Internet que esta organización, Movimiento Ambientalista Social por México, le notificó la realización de 2 asambleas distritales, pero las 2
las 2 que notificó fueron suspendidas por falta de quórum. Y bueno, en la diapositiva 23 vemos otro dato que es importante que usted tenga claro. ¿Cuántos afiliados debe tener un nuevo partido político para aspirar al registro? El total de las personas afiliadas con que deberá contar una organización para ser registrada como partido político nacional, en ningún caso podrá ser inferior al porcentaje del 0.26% del padrón electoral que se utilizó en los comicios del 2 de junio del 2024, que tenía registradas 98.472.789 ciudadanos. Por lo tanto, el mínimo de ciudadanos registrados que se le exige a las organizaciones que pretenden formar nuevos partidos, lo mínimo de afiliados que deben de tener y comprobar que los tienes, es 256.030 personas afiliadas para el proceso de registro de partidos políticos que tendrá que solicitarse ya formalmente en enero del 2026, después de cumplir con las 20 asambleas estatales o, en su caso, con las 200 asambleas distritales. Hay otros experredistas que también andan buscando seguir en la nómina. La agrupación política Frente por la Cuarta República, que promueve el partido Frente por la Cuarta República, el mismo nombre, tiene como representante legal a Elías Miguel Moreno Brizuela, un ex senador por el PRD, quien en 2007 fue designado secretario de Protección Civil por el jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Economía del gobierno federal, y en el 2012 fue designado jefe de la oficina del jefe de gobierno del Distrito Federal cuando estaba en ese cargo Miguel Ángel Mancera. Jorge Esteban Lima García, dirigente de la Asociación Política Nacional Frente por la República, ¿sí? Esta asociación política, Jorge Esteban Lima García, es el dirigente de la Asociación Política Nacional Frente por la Cuarta Transformación, pero su representante ante el Instituto Nacional Electoral es este señor Elías Miguel Moreno Brizuela, que estuvo vinculado al gobierno de Marcelo Ebrard y al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Pues bien, esta asociación política notificó al INE la realización de 11 asambleas distritales, de las cuales solo pudo llevar a cabo una y canceló 10 asambleas distritales que tenía programadas por una razón muy importante, porque no hubo quórum, es decir, no juntó el mínimo de 300 personas para que la asamblea distrital pudiera realizarse. Ese registro, por lo menos, es el que aparece en la página oficial del INE esta semana, es decir, no llevan más que una de 11 asambleas programadas en casi 3 meses de proselitismo. Y finalmente hay otra organización que también está registrada y que pretende ser partido político y que va muy atrasada, la Asociación Civil Transformación que Fortalece a México. Así se llama esta asociación civil, Transformación que Fortalece a México, que pretende constituir un partido que se llamaría Transformación que Fortalece a México. Tiene como su representante legal ante el INE a un señor que se llama José Martín Enciso Pacheco, quien fue candidato de Encuentro Social, partido afín al gobierno de la Cuarta Transformación, por la alcaldía de Epazoyuca en el estado de Hidalgo. Primero fue candidato a la alcaldía de Epazoyuca en Hidalgo y después fue aspirante por Morena a la presidencia municipal de Tecámac en el Estado de México. Bueno, pues hasta el pasado martes 22 de abril del 2025, esta organización solo había intentado la realización de una asamblea distrital, una sola en 3 meses, que se canceló por falta de quórum. Así que después de ver usted este recuento de las únicas 7 organizaciones de 82 que fueron autorizadas por el INE para iniciar el proceso para constituirse en partido político, de las 7 asociaciones que están en ese proceso, solamente 2
2 llevan un poco más de 20 asambleas distritales de las 200 que tendrían que celebrar en el 2025. Por lo tanto, no hay mucho de qué preocuparse porque difícilmente alguna de estas 82 organizaciones logrará cumplir los requisitos para que el INE le autorice a ser nuevo partido político. Y por supuesto, no se perderá nada o muy poco se perderá si estas organizaciones no logran su propósito de seguir pegadas a la nómina del gobierno. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, muchas gracias por su atención. Buenas noches, descansen ustedes.